Yo quería esta tarde hablarles sobre el Corpus Christi, la fiesta del Corpus Christi, la procesión del Corpus Christi, ya que nos estamos preparando a un año un tanto especial en la celebración del mismo. La semana que viene comienza un congreso eucarístico diocesano y es bueno que reflexionemos sobre la presencia de esta fiesta en nuestro calendario. Yo le he titulado La fiesta de las presencias, porque no solamente es la presencia de esta fiesta, sino es la presencia de Dios en la Eucaristía y la presencia de toda la gente que quería estar, y utilizo de nuevo la palabra y adrede, presente en la fiesta, en la solemnidad del Corpus Christi. Las sociedades del pasado deben ser estudiadas desde sus coordenadas de sacralización. Llamamos sacralización a la sociedad medieval, moderna, siglo XVI, XVII, XVIII, que consideraban a Dios como un habitante de la cotidianidad. Esa experiencia vivida es menester traducirla en dogma. No quiero con ello indicar que la afirmación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que supera al tiempo y la cronología, sea consecuencia de lo vivido por el pueblo cristiano. Sin embargo, aquellos hombres y mujeres de la modernidad asumían con naturalidad esa presencia de manera cotidiana, hablando de su majestad y sin referirse con ello al rey. Su majestad era Dios. En la catedral inacabada de Valladolid, aunque depositaria de un riquísimo archivo musical procedente de su capilla musical, podemos encontrar una letrilla popular que demostraba la importancia del paseo solemne de Dios por las calles, aquel paseo que sobrepasaba la presencia de lo diario. Y decía así, con música, claro: Señor de los cielos, mi Rey soberano, qué hermoso y lucido galán y bizarro, hoy salís de fiesta. Vestido de blanco, dadme una limosnica de vuestra mano, que si ella la buena ventura dichosa alcanzo, cantaré de misterio vuestros milagros. Nada había que explicar entonces desde el púlpito de aquella presencia. El que contemplaba el paso de la procesión la veía clara. Originariamente, como ocurre todavía en Toledo, en Sevilla o en Granada, se situaba esta solemnidad del Corpus Christi el jueves posterior a la también solemnidad de la Santísima Trinidad, ya en tiempo ordinario, tras haber concluido la Pascua en Pentecostés. Más allá del tiempo litúrgico más intenso, se fueron disponiendo una serie de fiestas que prolongaban los grandes misterios de la muerte y de la resurrección de Cristo. Esa continuidad se manifestaba incluso en los dichos populares, y ustedes lo recordarán. Hay 3 jueves que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. El calendario litúrgico se ha ido adaptando al laboral y ha trasladado los 2 últimos jueves a los domingos siguientes. En España se produjo en 1989 un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno para que ocurriese así con el jueves del Corpus, salvo en contadas excepciones espaciales: Toledo, Sevilla, Granada, alguna más. Primero, la presencia. La solemnidad que nos ocupa nació con anterioridad a la celebración del Concilio de Trento. Parece que todo ha partido de Trento, y ni mucho menos. Nosotros hablamos de la fiesta de la presencia, y de la presencia con mayúsculas, la real de Cristo en la Eucaristía, aunque las presencias en plural, como les he dicho antes, son las de todas las instituciones que estaban en torno al Corpus Christi, donde no debía faltar nadie. En plena Edad Media, los albigenses negaron esa presencia divina con un descenso de la práctica sacramental de la comunión.
El Papa Gregorio III, en el Concilio IV de Letrán, en 1215, estableció la obligatoriedad de comulgar al menos una vez por Pascua. Con anterioridad, y por las visiones de Santa Juliana de Montconillon, a la que tenemos en pantalla, y desde la diócesis de Lieja, se promovió la idea de instituir una fiesta litúrgica. En las visiones que decía tener Santa Juliana, contemplaba una luna resplandeciente de luz que era atravesada por una mancha oscura que parecía cortar el contorno en dos partes. Mientras que la luna representaba a la Iglesia militante, así ella lo interpretaba, la mancha era la ausencia de una fiesta dedicada al Santísimo Sacramento. La propuesta fue bien acogida por su obispo, con el apoyo del arcediano de Lieja, Jacques Pantaleón, elegido precisamente en 1262 como Papa Urbano IV. En aquella diócesis se celebró por vez primera la fiesta del Corpus Christi en 1246, aunque el pontífice Urbano IV la extendió a la Iglesia Universal. Aquí vemos una imagen de Urbano IV. La extendió a la Iglesia Universal a través de la bula Transiturus de Hoc Mundo de 11 de agosto de 1264. Una bula que se puede consultar, como casi todo en Internet, en este caso en la página web del Vaticano. Yo les insisto esto porque es una bula muy bonita. Yo les voy a leer un fragmento. Es de 11 de agosto de 1264, hace 750 años, que es cuando se estableció esta fiesta del Corpus Christi. Una decisión que Urbano IV también tomó interpretando un hecho prodigioso. Y ese hecho prodigioso se mostraba por las dudas de un sacerdote que acudió en peregrinación a Roma con el fin de pedir ante la tumba de San Pedro la fe que le faltaba para creer en la transustanciación, en la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Al regresar de la ciudad eterna, mientras celebraba la misa en Bolsena, la sagrada hostia comenzó a sangrar, llenando el corporal de la preciosa sangre. Es la llamada misa de Bolsena, el milagro eucarístico de Bolsena, que también tienen distintas representaciones en la pantalla. Les insisto, el texto de la Transiturus es muy bello porque dice el Papa Urbano IV, aunque este sacramento sagrado sea celebrado todos los días en el solemne rito de la misa, sin embargo creemos útil y digno que se celebre al menos una vez en el año, una fiesta más solemne, en especial para confundir y refutar la hostilidad de los herejes. Pues en el Jueves Santo, dice el Papa Urbano, día en que Cristo lo instituyó, la Iglesia Universal, ocupada en la confesión de los fieles, en la bendición del crisma, en el cumplimiento del lavatorio de los pies y en otras muchas sagradas ceremonias, no puede atender de lleno a la celebración de este gran sacramento. Son palabras muy actuales y razones muy actuales. Que cada año, pedía, pues sea celebrada una fiesta especial y solemne de tan gran sacramento, además de la conmemoración cotidiana que de él se hace la Iglesia. Y establecemos un día fijo para ello, el primer jueves después de la octava de Pentecostés. También establecemos que en el mismo día se reúnen a este fin en las iglesias devotas muchedumbres de fieles con generosidad de afecto. Entonces no hablaba todavía de la procesión del Corpus Christi. Y todo el clero y el pueblo gozosos, eso sí que insiste mucho en la alegría en celebrar esa fiesta de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, gozosos entonen cantos de alabanza, que los labios y los corazones se llenen de santa alegría. Cante la fe, continúa el Papa, tremole la esperanza, exulte la caridad, palpite la devoción, exulte la pureza, que los corazones sean sinceros, que todos se unan con ánimo diligente y pronta voluntad, ocupándose en preparar y celebrar esta fiesta, y quiera el cielo que el fervor inflame las almas de todos los fieles en el servicio de Cristo, que por medio de esta fiesta y otras obras de bien, aumentando cada vez más sus méritos ante Dios,
después de esta vida se dé Él mismo como premio a todos, pues para ello se ofreció como alimento y como precio de rescate. El texto, naturalmente, es más largo. Yo les he seleccionado estos fragmentos que me parecen muy bellos, de destacar la importancia de celebrar la fiesta más allá del Jueves Santo, porque hay muchas cosas en el Jueves Santo y puede pasar incluso desapercibida la importancia, y en segundo lugar, hacerlo con gozo, con alegría, con preparación. Y bueno, pues Urbano IV, que había contemplado aquello que consideró milagro, el milagro eucarístico de Bolsena, pues encargó a uno de los hombres más sabios de aquel momento, y que es muy desconocido para nosotros, para los cristianos en general, encargó al doctor Angélico, a Tomás de Aquino, a Fray Tomás de Aquino, a Santo Tomás de Aquino, la preparación de los textos para el oficio y la misa propios de la fiesta, así como la creación de cantos y de himnos para celebrar a Cristo en la Eucaristía. Y Tomás de Aquino, que le repito, era un sabio de los sabios, de esa historia de la sabiduría, de la espiritualidad católica, pues según la tradición va a componer el Pange Lingua Gloriosi, que significa canta o lengua el misterio del cuerpo glorioso, también bellísimo en castellano, y de la sangre preciosa que el Rey de las Naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado, nos nació de una virgen sin mancha, y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro, dando una admirable disposición en la noche de la última cena. Si continúa, hasta que en la parte final dirá tantum ergo, veneremos pues, postrados tan grande sacramento, y la antigua imagen ceda el lugar al nuevo rito. La fe resplandece, la incapacidad de los sentidos, al Padre y al Hijo sean dadas alabanza y gloria. La fe reemplace la incapacidad de los sentidos. ¿Qué sentimiento más destacado de lo que es este misterio? También compone el Lauda Sion Salvatorem, alaba, oh Sion, alaba al Salvador, el Panis Angelicus, que ha tenido tanta importancia también en la historia de la música, el pan angelical se convierte en pan de los hombres, el Adoro te devote, te adoro con devoción, Dios escondido, o el Verbum supernum prodiens, el verbo que viene desde lo alto. El primero, el Pange Lingua, el más conocido, pues comienza con los versos de un poeta latino del siglo VI, Venancio Fortunato. Y dice la tradición que también se había encargado estos himnos a San Buenaventura, un franciscano, y que al oír San Buenaventura lo expuesto por Santo Tomás en un círculo que convocó el Papa, pues rompió sus obras porque le parecían tan importantes, tan admirables, tan bellas las obras de Santo Tomás de Aquino, pues que no las quiso compartir, el bueno de San Buenaventura. Después ha habido una crítica filológica, literaria, sobre la autoría de estos himnos, de estos cantos. Los volandistas en el siglo XVII lo pusieron en cuestión, pero ha habido estudios, por ejemplo, en 1980, un estudio histórico-crítico de Pierre-Marie Gouy, que permitió conocer que el doctor Angélico realizó una primera composición de estos cantos para después realizar un perfeccionamiento posterior. Bueno, sucesivos pontífices ratificaron lo establecido por Urbano IV para esta fiesta, pontífices o reuniones. El Concilio de Tarragona, por ejemplo, en territorio hispano, establecía en 1301 la inclusión de esta fiesta en el calendario. Una cosa era que el Papa en aquellos tiempos, siglo XIII, imagínense, no son los tiempos actuales en los que el Papa realiza una exhortación apostólica y la tenemos ya en Internet a los 10 minutos y la podemos ya discutir, la podemos admirar, la podemos leer, la podemos estudiar. No, aquellos tiempos, en el siglo XIII, lo que Urbano IV dijese, pues tardaba mucho en ser asumido por el conjunto de la cristiandad.
Por eso fue necesario que el Concilio de Tarragona, o por ejemplo un centro tan importante como el Monasterio de las Huelgas de Burgos, ya en el 1313 estuviese celebrando, a principios del siglo XIV, esta fiesta del Corpus Christi, o que Clemente V otorgase la regulación de las normas del cortejo procesional para el interior de los templos, o que Juan XXII, en el año 1316, el Papa Juan XXII, introdujese la octava y la exposición del Santísimo Sacramento, no solamente la fiesta del Corpus, sino también la celebración de su octava. En estos siglos medievales va a ser muy habitual la presencia, la difusión, el conocimiento de los llamados milagros eucarísticos. Por ejemplo, el milagro de Tolosa. Todos estos después van a ser manifestados por la iconografía, por la historia del arte. El milagro de Tolosa, en el que San Antonio, después de consagrar la Sagrada Forma, será un burro el que se arrodille delante de la forma, de la Sagrada Forma, y convierta a todo un pueblo. O por ejemplo Santa Clara, que siempre la vemos representada con una custodia en las manos, pues precisamente es la constatación de un milagro en el que Santa Clara hace frente a invasores, a racias de musulmanes que iban a atacar su convento, y que ella, con la custodia en la mano, consiguió por los rayos cegadores vencer a los atacantes. Eso está en la iconografía. Aquí no tenemos una Santa Clara, creo recordar, pero si ustedes van al convento de Santa Clara verán siempre a Santa Clara y su custodia. En la pintura que tienen en la pantalla lo pueden comprobar. Luego venían los milagros eucarísticos apologéticos, aquellos que permanecen hasta hoy, que a veces son estudiados, hostias sagradas que no se han corrompido. La más antigua se conserva en Zamora, salvada en 1158 del incendio de la iglesia de Santa María la Nueva. En Zaragoza también hay un milagro de 1427, el milagro de la hostia profanada del Aseo, y también en el Escorial se guardaba, en el Escorial Felipe II tenía miles de reliquias, y entre ellas la forma ensangrentada del Escorial, profanada en los Países Bajos, y en la que cuando se exponía los reyes, como lo manifiesta esta obra de Claudio Coello, el rey Carlos II se arrodilló delante de esa reliquia, de esa hostia profanada en los Países Bajos, territorio que en el siglo XVI se enfrentó a los primeros tiempos de la Reforma. Y después, pues esas otras historias, esos otros milagros de sacerdotes que habían perdido la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y que el propio Cristo se manifestó como el milagro de los corporales de Daroca, que tienen ustedes aquí, datado de 1238, o las dudas del padre Cabañuelas, que va a plasmar en un lienzo Francisco de Zurbarán, y que podemos ver en el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es la presencia con mayúsculas, la presencia con mayúsculas. En todo ese debate, toda esa institución de la fiesta en el siglo XIII, repito, por Urbano IV, los milagros eucarísticos y la manifestación de todo esto siglos posteriores, incluso a través del arte, con esa función que siempre tenía el arte, esa función de catequizar, esa función de enseñar. La procesión del Corpus Christi, sin embargo, es posterior a la fiesta. Una cosa es la fiesta y otra cosa es la procesión del Corpus Christi, que de alguna manera sí que es institucionalizada por el Concilio de Trento, pero no creada. Institucionalizada quiere decir que ya se establece de una forma definitiva, porque sabemos que en otros muchos lugares ya se estaba celebrando una procesión del Corpus Christi. Si antes decíamos que en el monasterio de las Huelgas Reales a principios del siglo XIV ya se celebraba la fiesta, pues es lógico que la procesión del Corpus Christi en el interior del monasterio de las Huelgas Reales ya se celebrase en el año 1331. Hay documentos que así lo manifiestan, y que Toledo
fuese una ciudad que tenía ya procesión del Corpus Christi en 1418, incluso antes que el Papa Nicolás V, un papa renacentista, papa muy importante en el siglo XV, realizase la primera procesión del Corpus Christi en la ciudad de Roma en 1447. Aquí tenemos el coro del monasterio de las Huelgas Reales en Burgos. ¿Cómo era esa procesión monástica? Pues a esa procesión monástica de 1331 asistió el rey Alfonso XI, el nieto de María de Molina, Alfonso XI de Castilla, el cual portaba durante la procesión el pendón de la batalla de las Navas de Tolosa de un siglo antes, de 1212. Una reliquia histórica que permanecía en aquel monasterio, en aquel claustro. Esta procesión ha mantenido su esplendor hasta la actualidad. Y el viernes siguiente a la fiesta del Corpus, con la presencia de las autoridades en Burgos, además de la participación popular, se celebra la fiesta de los Curpillos, que culmina con una romería campestre. De Toledo decíamos que la primera noticia documentada de la celebración del Corpus era del siglo XIV y de la procesión en el XV, en 1418. Tenemos más noticias de todo esto. Tenemos noticias, por ejemplo, que en Burgos, en 1450, fíjense, una noticia muy accidental, pero que nos prueba que existía. El Cabildo Catedralicio concedía al racionero Fernando Alonso la licencia para que no asistiese a la procesión del Corpus por hallarse enfermo. Pues una licencia, una baja, diríamos, laboral, porque para un racionero es eso, una baja laboral porque no puede asistir a una procesión, pues nos indica que en Burgos, en 1450, ya tenemos procesión. Y en Valladolid habrá referencias de que el Corpus se celebraba desde finales del siglo XV. Más tarde, en el XVI, el poeta Dámaso Frías, en su diálogo en alabanza de Valladolid, describía la incomparable solemnidad de la procesión del Corpus en Valladolid. Decía esto, y ya no estaba aquí la corte de Felipe II, tiene después de esto Valladolid muchas procesiones devotas. Señaladamente la del Corpus Christi se hace con tanta solemnidad, con tantos autos y fiestas, con tanto aparato de carros y de las demás cosas, que no se hace mejor ni en Sevilla ni en Toledo, y no sé también si se considera por parte de esta fiesta el lugar y calles por donde anda. Esto en el siglo XVI. Lo cierto es que en Sevilla, quizás Frías o estaba bien pagado o entusiasmado por Valladolid, vete tú a saber. En Sevilla el esplendor del Corpus ya en el siglo XVI era paralelo al propio esplendor de la ciudad y de la función que tenía la ciudad de Sevilla, que era la ciudad más poblada en aquella Castilla del siglo XVI. Pero es que la clave de todo esto, la clave del esplendor de la fiesta del Corpus, estaba en lo de siempre, en la financiación. Era ya esta una sociedad moderna, eminentemente festiva, sacralizada, y la procesión del Corpus era una procesión con mucha presencia de lo social, con mucha presencia de lo urbano. Distintos historiadores que han estudiado la fiesta, como Fernando Rodríguez de la Flor, desde la Universidad de Salamanca, nos dice que la fiesta es metáfora de la urbe, es decir, comparación de la ciudad, de la sociedad urbana, exaltación del mundo de las apariencias del barroco. Apariencias en el sentido positivo, es decir, para la fiesta uno se viste de fiesta, uno aparenta incluso más de lo que es. María Ángeles Pérez Samper, desde la Universidad de Barcelona, nos dice que la fiesta, incluso en el misterio religioso, es una mezcla de lo sacro y de lo profano en estos siglos, de lo sacro y de lo profano, de lo religioso y de lo político, de lo popular y de lo oficial, de lo que partía de las jerarquías y de lo que partía del pueblo. La fiesta religiosa vivida con regocijo era una plataforma de relaciones y, como les decía, también de apariencias. No todos los espectadores de la procesión, no se imaginen que aquellas procesiones eran procesiones de un respeto absoluto. La fiesta también traía sus excesos. No todos los espectadores de la procesión están recogidos y arrodillados ante el paso del cortejo. Por ejemplo, en Valladolid, en la corte de Felipe III, Tomé Piñeiro da Veiga,
que es un viajero portugués, nos dice en su Fastiginia que algunas veces el clima no era de tanto recato. Nos dice así: nos recogimos en un portal de la calle Platerías, yo les he puesto ahí la calle Platerías, y nos sentamos en un banco, se supone que él y alguna vallisoletana, para que nos buscaran de almorzar, que allí es todo lícito. Quedamos entre algunas mujeres, una de ellas hermosa y agraciada. Es decir, cuando habla de la procesión del Corpus, Piñeiro da Veiga en 1605, y les aseguro que Piñeiro da Veiga no es un impío, pues también está hablando de la galantería y está hablando de lo bellas que son las vallisoletanas de entonces. Las fuentes oficiales tenían que hablar de otras actitudes. En este caso, cuando se describía desde las relaciones de fiestas o desde los libros de los canónigos, que se llamaban así, el libro del secreto, pues cuando se describían las procesiones del Corpus, estas pequeñas licencias privadas que se permitía en un portal de la calle Platerías, Piñeiro da Veiga, no aparecían. Sabemos, por ejemplo, que Felipe III estuvo en la procesión del Corpus de Valladolid de 1601, de 1604 y de 1605. La procesión del Corpus de 1605 en Valladolid fue muy curiosa porque coincidió con la firma, unos días después, de la Paz de Londres que se ratificó en Valladolid. Y para eso vino el embajador Nottingham y vinieron muchos ingleses, y los ingleses, ya saben, entonces eran la imagen de la herejía, eran los anglicanos frente a los católicos en Valladolid. Bueno, pues también hay una descripción, pero fíjense qué diferente, ¿no? Salió en ella, en la procesión, Felipe III desde la Iglesia Mayor. La Iglesia Mayor era la vieja colegiata, las ruinas que tenemos detrás de la catedral, la primera catedral de Valladolid. Y siempre anduvo con la gorra en la mano y una vela encendida, con el ejemplo de católica piedad que siempre ha mostrado. Cerca de la persona de Su Majestad, en los lugares más conocidos, iban el cardenal de Toledo, el príncipe de Piamonte, el gran prior, su hermano, el duque de Lerma, los duques de Alburquerque, Infantado, Cea, Alba. Claro, estaba aquí la corte, pues aquí estaba todo el mundo, incluso el cardenal de Toledo. El cardenal de Toledo, aquí estaba el día del Corpus. Delante de Su Majestad, en dos coros, como se usa, iban los consejos, cada uno en su lugar, con velas encendidas, los consejos, los ministerios, diríamos hoy, con velas encendidas, y los mayordomos del rey, haciendo su oficio, toda la clerecía, las órdenes y cofradías, las órdenes religiosas y cofradías, con sus insignias, que eran muchas, llevaban su lugar con mucha cera, y asimismo los señores y caballeros, todos muy galanes, y la procesión fue muy grande y bien ordenada. La reina Nuestra Señora, con el duque de Sesa, y la camarera mayor estaban en una ventana. La reina acababa de parir al futuro Felipe IV. Y en las otras, las damas, y con grandes muestras de devoción adoró Su Majestad el Santísimo Sacramento. Y esto es importante, y pasado estuvo en pie hasta que pasó el rey, el almirante de Inglaterra, es decir, el hereje, entre comillas, como se le decía entonces, pero entonces ya se hizo un cambio político, como no vean ustedes cómo, ¿eh? Antes era el enemigo, el que se intentó invadir en 1588, en 1605 ya era el amigo. Esto de los cambios políticos es de siempre. Bueno, pues el almirante de Inglaterra estuvo de pie mientras pasaba el Santísimo, con sus hijos y sobrinos, y muchos caballeros ingleses estuvieron en las ventanas de su posada en la casa del conde de Salinas. El centro de la procesión, naturalmente, era la custodia. La Catedral Metropolitana de Toledo contaba con una custodia gótica de plata. El cardenal Cisneros concibió la idea de realizar una nueva, y distintos viajeros habían descrito la magnificencia toledana, la custodia. Esa custodia primera de Toledo sufrió serios daños por la guerra de las comunidades, de los comuneros, en 1520-21. El ostensorio procedía de la testamentaría de la reina Isabel la Católica, y tras el concurso convocado en 1515 para hacer la nueva custodia, la obra fue encargada a Enrique de Arfe, maestro procedente de la localidad alemana de Arf, de ahí su apellido, Enrique el de Arfe.
y que llegó a Castilla acompañando a Felipe el Hermoso pues en 1503 o 1506, que es cuando vino Felipe el Hermoso a Castilla. ¿Saben cómo Benito Pérez Galdós definió a esta custodia? Una alhaja descomunal, después mejorada, modificada en el siglo XVI por distintos arzobispos primados. Esa dinastía de los Arfe pusieron su buen hacer en los metales preciosos al servicio del dogma. ¿Qué era lo mejor para rodear el cuerpo de Cristo? Pues el oro y la plata. Se hallaba Juan de Arfe, el nieto de Enrique, el nieto del autor de la Custodia de Toledo, en Sevilla cuando recibió en 1587 el encargo del cabildo, todavía cabildo colegial, no catedral, porque no se había creado la diócesis de Valladolid. Era 1587, la diócesis es de 1596. Bueno, pues el cabildo colegial de Valladolid, cuando estaba iniciando la construcción de la nueva colegiata que iba a ser catedral, le encarga también a Juan de Arfe, al nieto del cabeza de la dinastía, la custodia de Valladolid, con una condición: que Arfe tuviese que trabajar esta pieza en la ciudad de Valladolid y que además la entregase un mes antes del Corpus de 1590. Así pues, la custodia de Valladolid se convertía en una preciosa arquitectura, portadora de un mensaje que había que enseñar al pueblo. Si viésemos algunos detalles, descubrimos, por ejemplo, que en la custodia está Adán y Eva comiendo del árbol del bien y del mal, la representación de ese primer pecado de desobediencia a Dios. En el centro, en el ostensorio, habría de disponerse la Sagrada Hostia, rodeada en actitud de adoración por una serie de pequeñas figuras y culminando el conjunto con la Inmaculada Concepción. Una composición que va a tener algunas variaciones en el siglo XIX. Para transportar la custodia, pues había que realizarlo sobre unas andas, siguiendo la tradición bíblica, por una docena de sacerdotes. Después se dispuso del carro triunfal, pero ustedes ven que el carro triunfal ahora ya no sale, así, tiene algún desperfecto que no se ha reparado, pero el carro triunfal siempre una serie de sacerdotes o de miembros del cabildo de la catedral van junto a él portando unas cintas. Este carro triunfal fue realizado por el escultor Pedro León de Sedano y fue estrenado en 1793. Al mismo tiempo se añadieron pues otras piezas como los candeleros, los serafines, las jarras que rodearon a esa custodia. Y desde el Corpus de 2015, debido a ese deterioro del carro triunfal, la custodia fue montada sobre una carroza de la Cofradía de la Sagrada Cena, la carroza de Jesús de la Esperanza. La complejidad de la procesión exigía una preparación minuciosa y adelantada, muy adelantada. Yo les he dicho antes que uno de los problemas era la financiación. Según los estudios de Lourdes Amigo, a principios de año se nombraban 2 comisarios en el siglo XVII para Valladolid con el fin de disponer con meses de antelación la celebración de la procesión y de todo lo que rodeaba a la procesión. Una de las cosas que rodeaba a la procesión era la contratación de los autos sacramentales, celebración que suponía una importantísima carga económica, por lo que era menester buscar las propias fuentes de financiación. En Madrid, por ejemplo, un día antes del Jueves Santo, un sacristán hacía el recorrido de la procesión acompañado de un extraño personaje. En torno a la procesión del Corpus Christi siempre había extraños personajes que unían lo sacro con lo profano. Un extraño personaje que se llamaba el Mojigón, ataviado con un traje de varios colores y grandes botones que se llamaba botarga. Portaba una vara de la que colgaban diversas vejigas de carnero, golpeando a los espectadores con ellas. Al Mojigón también le acompañaban mujeres, ángeles y diablos. El sacristán, además de indicar el recorrido de la procesión del Corpus en Madrid,
señalaba el lugar donde habían de instalarse los altares. Llegando la comitiva al templo, se producía un combate teatralizado entre ángeles y demonios. Era el combate entre el bien y el mal, que siempre triunfaba, naturalmente, el bien. Este recorrido, pues hay que hacerlo siempre en una procesión. Hoy diríamos, hay que hacerle una procesión porque quizás un árbol no ha sido podado y puede dar en la custodia, pero entonces es que las calles no eran como son las calles hoy. Hoy nos podemos encontrar que algunas baldosas no están bien situadas, pero entonces es que la mayoría de las calles no tenían ningún empedrado. Por eso la procesión del Corpus siempre iba por las mejores calles, por las calles empedradas, por las calles preparadas con los toldos para cubrir también el recorrido. El regimiento vallisoletano ordenaba en 1601 que los vecinos limpiasen y barriesen sus continos, así dice, sus continos, las proximidades, entoldasen y aderezasen las paredes y las ventanas de sus casas con sedas y otras colgaduras ricas y buena para la procesión. Es que pasaba Dios por las calles. El portugués Tomé Piñeiro da Veiga, de nuevo, nuestro amigo, describía cómo se había entoldado todo el trayecto de la procesión del Corpus Christi en 1605. Y en 1788, que Valladolid había sufrido unas inundaciones muy importantes, el primer periodista vallisoletano, José Mariano Beristain, en el primer periódico de Valladolid, el Diario Pinciano, nos dice cómo los vecinos de dichas calles, reconocidos al honor de que pasaba por sus puertas tan alta majestad, se distinguieron a competencia en limpieza y comodidad del piso. El altar, los altares, que de nuevo hoy han sido, gracias a muchas cofradías, recuperados en la procesión del Corpus Christi, los altares, pues significaban muestras de adhesión desde un colectivo, desde la cofradía, utilizándose imágenes representativas de ese colectivo, de esa cofradía, de esa parroquia. Por ejemplo, este es un altar que ha sido construido en la procesión del Corpus en distintas ocasiones, desde la parroquia de Santiago y desde la cofradía de las Siete Palabras, y tenemos a Santiago Peregrino y a la Virgen de la Salve, naturalmente con un sagrario abierto porque la procesión podía parar, detenerse y ser depositada allí la custodia, por lo menos el viril. Tal fue, por ejemplo, ya que estamos aquí en la Iglesia del Salvador, dice Beristain en 1788, tal fue el altar suntuoso que pusieron varios vecinos de la acera, de la esquina de Teresa Gil, con la imagen de San Francisco Javier, que tenía un costoso y lindo vestido bordado de mano de la señora marquesa de Olías. La planta procesional era harto complicada, cuidadísima, con todas las preferencias del antiguo régimen. Bueno, las plantas de las procesiones siguen siendo complicadas y siguen trayendo más de algún problema en las procesiones del siglo XXI. Ahora ya no pleitos, pero sí controversias. Iniciaban la marcha las procesiones sacramentales y penitenciales. Los fieles laicos las cofradías estas eran los fieles laicos en una iglesia clericalizada, una iglesia donde los importantes eran los clérigos. Las cofradías gremiales no participaban, las de los gremios, las laborales, no participaban, aunque los gremios contribuían económicamente. Cada una portaba sus pendones y estandartes, cada cofradía. Después caminaban las parroquias, con sus cruces procesionales, convenientemente adornadas por antigüedad. Las órdenes religiosas masculinas con sus santos fundadores
y por último la clerecía. Tras ellos continuaba el cabildo de la catedral. La custodia procesional era portada por las andas o por el carro triunfal. Después se abandonaron estas custodias, auténticos monumentos, y a veces el obispo portaba solamente el viril. Por ejemplo, en Toledo, el oficiante de la misa no era el cardenal, era el deán de la catedral. Y el cardenal de Toledo, el arzobispo, bajaba la procesión revestido con una capa magna. Yo he buscado esa capa magna, es la capa pluvial de gran valor histórico, que en esta foto le vemos a nuestro anterior arzobispo, actual primado de España, don Braulio, con la capa del cardenal Luis de Borbón. ¿Y quién era Luis de Borbón? Pues el arzobispo de Toledo en el tránsito del 18 al 19. Aquí lo tienen todo, ¿eh? La capa que llevaba el arzobispo, el cardenal de Toledo, en aquella procesión, la sigue llevando en la actualidad y pertenecía al cardenal Luis de Borbón. La otra imagen, pues, es nuestro cardenal de Valladolid en la bendición en la Plaza Mayor. En Toledo, entonces el primado siempre solía ser cardenal, pues todos los signos de la mitra, el báculo, el birrete, aquello era una procesión de acólitos que llevaban todos los signos. No faltaba ni uno, no faltaba ni uno. Quedaban en Valladolid, fuera del cortejo, el claustro de doctores de la universidad. ¿Por qué? Porque lo contemplaba la procesión desde la fachada de la universidad, lo que se llamaba la fachada de Santa María. Y los colegiales de Santa Cruz también. Los colegiales de Santa Cruz o del Colegio del Cardenal Mendoza. En Valladolid, ante la ausencia del rey, cuando el rey dejó de vivir en Valladolid en 1606, la institución que tuvo mucha importancia va a ser la Chancillería, va a ser el Tribunal de la Chancillería. Se convertía el presidente de la Chancillería casi en el representante del rey en la procesión del Corpus Christi de Valladolid. Y claro, pues ese presidente de la Chancillería no iba andando. Antes hemos visto al rey con el sombrero quitado. Sin embargo, el presidente de la Chancillería en 1705 se presenta, sacó el coche de respeto con 4 mulas, las cuales en la calle de la Obra es la calle Catedral, se llamaba de la Obra porque la catedral estaba en obras, se hubieron de espantar y atropellar la procesión. Las mulas se espantaron, atropellaron la procesión y al ministro que llevaba al Señor detrás de la procesión del Corpus. Es decir, era demasiada ostentación la presencia del presidente de la Chancillería. Y esto provocó un conflicto gordísimo, hasta el punto que el obispo de Valladolid, Diego de la Cueva y Aldana, reflexionó sobre estas cuestiones y llegó a preguntarse que quién era el carro triunfal, el que llevaba a Cristo, la custodia, o el que llevaba al presidente de la Chancillería. Y esto se lo preguntó en un documento que se conserva y que en la exposición que mañana se va a inaugurar en el Museo Diocesano sobre el Corpus Christi creo que está presente, o por lo menos está presente el retrato de este obispo, Diego de la Cueva, que se llama Reflexiones cristianas sobre un coche de respeto en la procesión del Corpus. En definitiva, es el enfrentamiento entre el obispo y el presidente de la Chancillería en el siglo XVIII. Y dice el obispo, quien introdujo a los coches de respeto, lo hizo por ostentación y por descanso. Luego, un coche de respeto que no le sirve al descanso, solo le sirve al presidente de la Chancillería de ostentación. Y aceptar ostentaciones a la vista de un Dios que va tan pobre y humilde, así en la cruz como en el sacramento, y que les pide humildad a los que le siguen, como la Iglesia también nos lo encomienda con tal cuidado, y lo ejecutan los reyes con tal ejemplo, o mirándole a otra luz a la vista de un Dios omnipotente y tremendo, en cuya presencia se encogen serafines y las columnas del cielo, como decía Job, se estremecen. Esto no es faltar, decía el obispo, al temor santo de Dios. Esto no es irreverencia.
Ahí se produce un conflicto en la procesión del Corpus Christi por la presencia del coche de respeto. Y claro, pues también se quejaba el presidente por su cuenta y decía que amenazaba con acudir ante el rey o incluso ante el Papa. Y en esta iglesia voy a decir yo estas palabras, las palabras de Ventura Pérez. Ventura Pérez era un sencillo ensamblador, un artesano que era feligrés de esta iglesia y que en esta iglesia está enterrado. Está cerca, creo recordar, de la capilla de San Pedro Regalado. Y yo creo que si nos escucha desde algún sitio le gustará que las palabras de su diario vuelvan a resonar en su amada iglesia, en la iglesia del Salvador, donde fue bautizado, creció, bautizó a sus hijos y fue enterrado. Decía Ventura Pérez, cuando amenazaba al presidente de la Chancillería, pues me dirigiré al Papa, ¿qué más que la diera al Papa? Que si hubieran venido a la hora, porque había llegado tarde el presidente de la Chancillería, que se les dio, excusaran este sonrojo. Es decir, esto se vivió en Valladolid, esto era una cuestión, pero es que, en definitiva, estas cuestiones de las preferencias, de los lugares, de las presidencias, ¿o es que no se acuerdan ustedes cuando al comienzo de la democracia se enfadaba también el primado de España porque en la procesión asistía el ministro que había propuesto en el Congreso de los Diputados determinadas leyes del divorcio, etcétera, etcétera? Bueno, pues aquellas controversias del siglo XX, pues también había controversias en el siglo XVIII. Y también, ¿no se acuerdan que hace poco tiempo, en aquel corpus en Toledo estaba yo? Pues aquel corpus que hubo otra controversia porque los cadetes de la Academia Militar General de Toledo iban a rendir honores ante el Santísimo Sacramento como lo disponían desde la Real Orden de junio de 1892. Siempre había problemas. ¿Por qué? Porque se juntaban todos. La procesión del Corpus se unían todos. En esa procesión también están presentes algunos pasos. En Sevilla, por ejemplo, sale Jesús de la Eucaristía. En Valladolid, desde hace 3 o 4 años, sale también el paso magnífico de la Sagrada Cena de Juan Guraya Urrutia. Y en Cádiz, pues sale la patrona de Cádiz. Las 2 veces que sale la patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, una de ellas lo hace en la procesión del Corpus. Y en aquellas procesiones del Corpus antiguas, pues salían otros personajes singulares, tan singulares como la tarasca. Y como ven, esto no es una foto en blanco y negro. Esta foto creo que procede del Corpus de Granada. Y la tarasca, pues está vinculado, según Javier Portus, procedía el nombre de una santa de la localidad francesa de Tarascón, que salvó, según la tradición, a un grupo de jóvenes de una serpiente demoníaca. Sus movimientos, los movimientos de la tarasca, pues provocaban espanto entre los espectadores. Tarasca también había y hubo en Valladolid. De nuevo era el combate entre el bien y el mal. También estaban muy presentes en aquella procesión todo el tema de gigantones, cabezudos, que representaban pues a las razas, a los colectivos, los romanos, los turcos, los negros, los gitanos, vestidos de tafetán y de terciopelo. Esos eran los gigantones de Valladolid, como ha escrito Lourdes Amigo. La música era muy importante en el Corpus, tanto la música compuesta, los motetes para el Corpus, como las danzas. Y con las danzas, tampoco yo me quiero alargar, pero con las danzas también hubo 1001 controversias. Danzar delante del Santísimo, de Jesús sacramentado. Con esto se llegó, naturalmente, de nuevo hasta Roma. Aquí tenemos documentada las danzas principales que se hacían en Valladolid, danzas de matachines y del gigante Golías, 1614, la danza de galeras y de otros indios, 1623. Algunos de estos danzantes procedían de pueblos de alrededor, por ejemplo, de Renedo de Esgueva, que para la procesión del Corpus Christi realizaban una danza de paloteados, como también las tenemos en otras procesiones. Y, por supuesto, pues la danza de los seises,
Seises había en Toledo y seises hubo en Sevilla, y hay en Sevilla. Los de Toledo ya no existen, los de Sevilla sí, aunque en Toledo hay colegio de infantes, ya procedían del colegio de infantes fundado desde el tiempo del cardenal Silicio en el siglo XVI. Si había controversia sobre si había que bailar delante de Jesús en la Eucaristía, San Juan de Ávila, que es doctor de la Iglesia, decía: mírenlo, el sacramento, con mucho amor y adórenlo con mucha reverencia, decía San Juan de Ávila. Los que están en las calles y desde sus puertas y de las ventanas, váyanle incensando los sacerdotes, bailen delante de él los legos con devota alegría, como hizo David delante del arca. Son palabras bien bonitas de San Juan de Ávila. Y también, por supuesto, aquí tenemos algunas imágenes antiguas del Corpus de Valladolid, cada parroquia con sus santos correspondientes, por la calle Regalado o por la calle Catedral, la calle Arribas actualmente. Ese es el nombre de la calle de la obra que les decía yo antes, cuando hablábamos de la presencia del coche de respeto de la Chancillería. Bueno, pues también tenemos como alrededor de la procesión, cuando circulaba la procesión, se celebraban los autos sacramentales. Ustedes habrán estudiado y habrán oído el gran auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Ese es un auto sacramental que terminaba siempre con ese triunfo de la Eucaristía. Los autos sacramentales se representaban a medida que pasaba la procesión por el itinerario y costaban mucho dinero, y eso es una de las cosas que se van a contratar con mucho tiempo de anticipación. Todas estas cosas gigantes, tarasca, autos sacramentales, gigantones, todos estos personajes profanos, pues llegará Carlos III en 1780 por real cédula y les va a eliminar. Miren la real cédula, dice: Real cédula de su majestad, por la cual se manda que en ninguna iglesia de estos reinos, sea catedral, parroquia o regular, haya en adelante danzas ni gigantones, sino que cese del todo esta práctica en las procesiones y demás funciones eclesiásticas, como poco conveniente a la gravedad y decoro que en ellas se requiere. Es la espiritualidad de la Ilustración. Tiene un tanto de espiritualidad diferente al barroco y, por otra parte, también es una espiritualidad de ir ahorrando, porque esto costaba mucho y se consideraba que era demasiada ostentación y solemnidad. Después, algunas veces nos hemos quedado en todo lo contrario: demasiada austeridad y racanería. Y se estableció también la fiesta de la octava del Corpus. No solamente el Corpus se celebraba ese jueves, sino que también se establecía la octava del Corpus. El calendario era un calendario sagrado, era un calendario sacralizado. La octava del Corpus no es el domingo, no es donde hoy se sitúa el domingo de la infraoctava, no, donde se sitúa hoy el Corpus, no. Era una semana después. Y aquí había una cofradía, por ejemplo, la cofradía de Jesús Nazareno, que celebraba la octava del Corpus y la sigue celebrando con una pequeñita. Si ustedes se acercan a la iglesia de Jesús días después del Corpus, el domingo siguiente al domingo del Corpus, hay una pequeña procesión después de misa de 12 que recorre la manzana de la iglesia penitencial. Bueno, el Corpus siguió siendo muy popular, porque además había instituciones que se titulaban con la advocación del Corpus, había cofradías sacramentales, la Minerva, la función de las 40 horas, la Real Congregación de la Luz y Vela de Madrid, fundada por un carmelita en 1789, pero es que además empezaron a aparecer nuevas formas de religiosidad y sobre todo cristalizó en lo que va a ser la adoración nocturna. La adoración nocturna, cuyo fundador en España le tenemos aquí, Luis de Trelles, que asistió en París, la descubrió en 1849. Luis de Trelles es un personaje apasionante, está en proceso de beatificación, es político, es intelectual, es un personaje muy interesante. Luis de Trelles la descubrió en Francia. En Francia consideraban que esa
que era necesario, eran los tiempos de Napoleón III Bonaparte y de Eugenia de Montijo, que era necesario el escoltar a Dios durante la noche. Y eso lo importó a Madrid en 1877. Se celebró el primer turno de la adoración nocturna en Madrid, y en Valladolid la sección de la adoración nocturna, entonces para hombres solamente, se fundó en 1898. Además, también he querido poner, por cierto, Luis de Trelles está enterrado en la Catedral de Zamora. También he querido poner a San Rafael Arnaiz, porque San Rafael Arnaiz fue adorador nocturno. Antes de dirigirse definitivamente a la trapa, San Rafael fue adorador nocturno en Madrid. Es muy curioso, algunos de los que me conocen pues sabrán que mi abuelo durante muchos años fue presidente de la adoración nocturna aquí en Valladolid, y durante unos años pues mi abuelo vivió en Madrid en los años de la República, y encontré en cierta ocasión en una biografía de San Rafael que ponía cese en la adoración nocturna de San Rafael, de Rafael Arnaiz, perdón, de Rafael Arnaiz. Él se dirigía a la trapa. Alta de Joaquín Burrieza, porque mi abuelo venía desde Valladolid a Madrid. Es decir, fue muy curioso y me llamó mucho la atención, y ahí conocí que Rafael Arnaiz fue adorador nocturno en Madrid en los años 30. Muy importante en aquellos días en los colegios la cruzada eucarística, los tarsicios, los cruzados eucarísticos, las archicofradías de los jueves eucarísticos, las asociaciones de María de los Sagrarios. Tenemos que pronto va a ser canonizado el obispo de los Sagrarios Vacíos, el obispo de Palencia, Manuel González, está enterrado en la Catedral de Palencia y que murió en 1940. También la celebración de los congresos eucarísticos nacionales e internacionales. Ahora vamos a celebrar uno en Valladolid diocesano. El de Madrid de 1911, el Congreso Eucarístico Nacional, el himno, cuya partitura le tenemos aquí, es un famosísimo himno eucarístico, casi tan famoso como el Pange Lingua, el Cantemos al amor de los amores. Ese es el himno del Congreso Eucarístico de Madrid de 1911. En Valladolid, desde 2003, y hay que destacarlo, el arzobispo Braulio Rodríguez, hoy precisamente arzobispo en la ciudad del Corpus por antonomasia, que es Toledo, impulsó una revitalización en la organización de la procesión del Corpus en Valladolid, convocada después de la Eucaristía propia en la catedral, con una llamada a la participación de buena parte de las organizaciones diocesanas. Las cofradías de Jesús Nazareno y de las Siete Palabras fueron las pioneras en el montaje de altares al paso de la procesión, multiplicándose el número de estos altares a partir del año 2013 con motivo del Año de la Fe. Esta iniciativa ha sido desarrollada en su mayoría por las cofradías de Semana Santa, aunque también se han unido otras hermandades de gloria, como la propia de Nuestra Señora de San Lorenzo, la Virgen del Carmen del barrio de las Delicias o la de Nuestra Señora del Pilar. En esa contemplación de Dios en la calle, en Valladolid, en Sevilla, en La Alberca, en cualquier pueblo o ciudad que se engalana, vuelven a cobrar sentido las palabras de un escritor, José María Blanco White, que decía: la muchedumbre que llena calles y ventanas se arrodilla en profunda adoración, en la procesión de las procesiones, en la procesión con su majestad, en la calle, como se ha dicho siglos y siglos pasados, cuando nadie podía ni debía faltar. Muchas gracias.